de la Procuraduría Anticorrupción para hablar sobre el caso del expresidente Alejandro Toledo. Ya prácticamente todo está dicho y el exmandatario tendría que entregarse en el transcurso de hoy a las autoridades norteamericanas y a partir de ahí se inicia ya lo que sería el retorno a nuestro país, luego de varios años de haber presentado una serie también de recursos para prolongar este final, digamos, en esta etapa. ¿Qué tal, doctor Montoya? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, quisiéramos tener conocimiento, de pronto de acuerdo a su experiencia, qué pasos se tendrían que seguir luego de que el expresidente Alejandro Toledo se entregue a las autoridades norteamericanas. Claro, una vez entregado a las autoridades norteamericanas, entiendo que esto es en California, no estoy muy seguro, empiezan, salvo que ya se hayan producido, coordinaciones a nivel del Departamento de Estado norteamericano y a través de las autoridades peruanas. En el caso peruano serían, entiendo que es la policía de Interpol Perú, con algún oficial responsable, más la autoridad del Ministerio Público, que es la encargada de los temas de cooperación judicial internacional. Esos funcionarios, seguramente con la ayuda de la Cancillería o de funcionarios de la Cancillería, inevitablemente, se coordinaría la fecha, la hora y el lugar donde será entregado el expresidente. Generalmente se fija un aeropuerto, que es donde él es llevado, desde donde esté detenido por autoridades norteamericanas, es llevado hasta el aeropuerto donde se haya acordado y ahí es entregado a las autoridades peruanas, que habrían que tener previsto un vuelo más o menos próximo al momento de la entrega para poderlo llevar en este vuelo y traerlo al Perú, ¿no? Aquí ya llegarían evidentemente y serían recibidos por las autoridades policiales peruanas, la fiscalía seguramente, llevado a la entidad judicial que lo esté requiriendo para su comparecencia. Previamente tendría que haber pasado exámenes médicos en el lugar donde esté, seguramente en algún centro donde esté en ese momento retenido, ¿no? Ahora, usted ha hablado, por ejemplo, de estos procedimientos de someterse a los exámenes del médico legista para determinar su estado de salud, en fin, y precisamente el señor Toledo ha señalado que su salud no es de las mejores, ¿no? Debido a que, según sus palabras, padece de remanentes del cáncer, de un tratamiento contra el cáncer. ¿Esto podría de alguna manera variar finalmente las condiciones en las que va a estar cumpliendo una prisión preventiva Alejandro Toledo? Porque mucho se habla de Barbadillo, ¿no? Pero ¿hay espacio para de repente una prisión domiciliaria? Mire, tengo ahí una confusión, le voy a ser muy sincero, ¿no? Leo las últimas noticias y aparentemente la prisión preventiva fue rechazada por temas de forma. Entiendo que ha sido planteada. No estoy muy seguro si se haya dictaminado ya una prisión preventiva, lo que a mí me sorprende sobremanera que no tenga en este momento una prisión preventiva. Entiendo que la Fiscalía lo habrá puesto de nuevo, lo habrá planteado de nuevo para variar su condición. Pero más allá de si en este momento está a punto de disponerse una medida de prisión preventiva para él, no creo que haya razones de la enfermedad que usted dice o remanentes de la enfermedad que él ha argumentado para poder evitar, si es que se dictara una medida de detención preventiva, porque el expresidente Fujimori tiene un cáncer y ni siquiera está controlado y está efectivamente recluido en el establecimiento de la DIROES, en el Fundo Barbadillo. Por lo tanto, eso no es un impedimento porque precisamente se trata de un centro penitenciario que ofrece una atención médica permanente. No creo que haya inconveniente para poder cambiar o variar si es que se dictara esa medida de detención preventiva por una alternativa, ¿no? Como un arresto domiciliario. Claro. No creo, en la medida que, repito, se trata a diferencia de otros centros donde hay una
un tratamiento médico bastante permanente y en todo caso hay la posibilidad de conducirlo rápidamente a un centro de mucho más complejidad, ¿no? Ahora, el tema, bueno, hay que decir que el proceso de Alejandro Toledo, que tiene que ver por el caso de la carretera interoceánica y el supuesto soborno que se pagó más de 30 millones de dólares, está en una etapa de control de acusación. O sea, todavía no se llega al juicio oral como tal. O sea, todavía va a pasar regular tiempo para que se dé una sentencia y eventualmente Toledo Manrique purgue prisión de acuerdo a la sentencia que finalmente imponga el juez correspondiente, ¿no? Pero si ese fuera el caso, ¿la edad tendría algo que ver en el caso de Toledo para que pueda purgar una prisión efectiva o no? Tampoco, digamos, no son inconvenientes, salvo que efectivamente estuviese sumamente grave y las condiciones de reclusión no permitan monitorear o atender con la oportunidad de vida algún tipo de dolencia altamente riesgosa, ¿no? En esos supuestos, el código prevé la posibilidad de que pueda ser conducido a una suerte de medida de arresto domiciliario. Pero repito, la condición del expresidente Fujimori es, creo, de salud mucho más gravosa lo que pasa es que, claro, usted me podrá decir que la distinción está en el que el expresidente hay una condena, efectivamente, y ahí no hay formas de cumplir una pena privativa de libertad efectiva de manera en arresto domiciliario. El arresto domiciliario es una medida más para las medidas cautelares durante el proceso. Claro. En Toledo está abierta esa posibilidad, sí, pero creo, repito, que salvo que se trate de una enfermedad muy grave, y cuestión que me parece no lo ha argumentado en los procesos en Estados Unidos de esa manera, lo dice ahora, el examen médico es lo que determinará el grado de afectación, la necesidad de una atención muy especializada y que no podría brindársela en el establecimiento donde se determine eventualmente su medida de prisión preventiva. Solo en ese caso y con su edad pueda ser determinada una medida de arresto domiciliario. Solo en ese supuesto, ¿no? Y en el caso de la señora Elian Karp, que ella, digamos que está incluida dentro de algunas investigaciones, pero ¿cómo varía la condición de la señora Karp en torno a lo que finalmente le concierne al señor Alejandro Toledo? En el IAMCARP no hay una medida, o sea, todavía el cuaderno de extradición no ha pasado a sede judicial, no se está ventilando en sede judicial, creo que todavía está en la etapa administrativa de evaluación del cuaderno respecto de ella en el Departamento de Estado. Desde ese punto de vista, creo que por eso mismo se ha procedido a devolverle sus pasaportes allá en Estados Unidos, porque no había ningún impedimento. Ella los había entregado, entiendo, voluntariamente, y si es que se lo devuelven, si es que no se los han devuelto ya sus pasaportes, ella creería que inmediatamente que el expresidente Toledo ya esté puesto a disposición de autoridades peruanas, ella volará o a Israel o a Bélgica, ¿no? Con Bélgica no tenemos tratado de extradición y con Israel creo que tampoco, pero más allá de eso, creo que Israel nunca entregaría tampoco a sus propios nacionales. Entonces, ella estaría muy bien resguardada o en Bélgica o en Israel. eh, Ante un proceso de extradición en esos países serían prácticamente imposible, ¿no? Miren el caso de Inostroza. Inostroza, entiendo, no se sabe hasta ahora dónde está. Aparentemente está en Bélgica, donde no hay tratado de extradición y se hace sumamente complicado rehacer el tema, volverlo a pedir, en Claro. fin, sumamente complicado, ¿no? Para terminar, doctor Montoya, de lo que se sabe o lo que se conoce y de la tesis fiscal que ha planteado ante el Poder Judicial para este proceso de Alejandro Toledo, que involucra a Alejandro Toledo, ¿usted considera que estamos frente a un caso bastante sólido respecto a las acusaciones que pesan sobre el exmandatario? Sí, yo creo que a pesar de lo que él pueda decir respecto de su inocencia, en fin, son siempre alegatos de la defensa. El proceso de extradición mismo y la aceptación de la extradición por parte de la justicia norteamericana es una muestra más de que existen indicios serios, muy serios, de la comisión de los eventos delictivos, ¿no? En el caso nuestro, la colusión y el lavado de activos. Un proceso de extradición en Estados Unidos
o en el mundo anglosajón no es lo mismo que un proceso de extradición en el mundo europeo continental, que en España, en Francia, Alemania. Los procesos de extradición en el mundo anglosajón exigen un nivel mucho más alto de corroboración de la sustancia por la cual se le pide la extradición. Es decir, a diferencia de Europa continental, eh, la justicia solo verifica aspectos formales. Hay un auto que pide el requerimiento, está debidamente expedido, no va a materia de fondo para ver si hay elementos de prueba. En el ámbito anglosajón, el mundo norteamericano en concreto, sí. Eso lo hemos atravesado, ese umbral lo hemos superado. Eso nos muestra una seriedad de las imputaciones contra Toledo, ¿no? Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buenos días. A usted, a usted. Hasta luego. Hemos conversado con el doctor Iván Montoya, ex jefe de la unidad de extradición